Bien, vamos a dar comienzo entonces. Somos la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Esta es la Facultad de Ingeniería del Centro Universitario Concepción. En la carrera Tecnicatura en Desarrollo y Calidad de Software, en la cátedra de Álgebra 1. Vamos a definir algo que se conoce como retículas. Anteriores habíamos definido más que nada un tipo de estructura que se llama relación de orden. Que la relación de orden cumplían tres propiedades. Bueno, una retícula, en realidad una retícula es un conjunto parcialmente ordenado, tal que para cada par de elementos de ese conjunto tiene una mínima cota superior y una máxima cota inferior que se denotan justamente con estos símbolos, A o B, y también con A y B, respectivamente. Este tipo de figuras, como retículas, aparece mucho en la computación y en aplicaciones matemáticas, pero y están ligadas también con las operaciones, eh, con, más que nada con los conectivos lógicos, que era cuando veíamos en la unidad lógica, donde decíamos A o B, A y B, que era la disyunción y la conjunción. Voy a presentarles un ejemplo de una retícula que básicamente también lo dimos como ejemplo de un conjunto parcialmente ordenado. Sea ese el conjunto formado por P de S, ¿sí? El conjunto partes de S, que era todos los conjuntos posibles que se podían armar con los elementos de un determinado S, al cual le vamos a llamar L, y que estamos con la relación de contenido o igual en un orden parcial, y sean A y B conjuntos parcialmente ordenados. Es decir, nosotros dimos como ejemplo en una de las diapositivas anteriores, en las clases anteriores, que el conjunto partes de S correspondía siempre y cuando, yo no lo puse acá, pero lo voy a poner, si no es como que va a quedar colgado. Ese va a estar formado por el conjunto A, B, C. Ese está formado justamente por el conjunto ABC. Y el conjunto A, que en este caso es el conjunto de partes de S, son todos los subconjuntos posibles que se pueden armar con ABC. Fíjense que está el conjunto vacío, que era que, como les dije en un principio cuando vimos la teoría de conjuntos, que todo conjunto está incluido, el vacío está incluido en todo conjunto. Luego los conjuntos unitarios, ABC, luego la combinación entre ellos, A con B, A con C, B con C y después los tres, ABC. Allí están todos los subconjuntos de ellos. Ese es el conjunto parte de ese que acá se coloca como PDS. ¿Sí? A la vez hemos formado el diagrama de Haas. El diagrama de Haas, recuerden que el diagrama de Haas era muy parecido, más resumido por supuesto que el digrafo, pero con las siguientes condiciones, que a los vértices, esos que nosotros utilizamos con círculos, se lo ha reemplazado por puntos. Y que en los puntos vamos a colocar los elementos de estos subconjuntos. Fíjense que comenzamos con el base punto S, ¿sí? Y en el medio está A, sigue BC, AB y AC, que son los conjuntos con los cuales se forma el conjunto de partes de S. Además, el diagrama de Haas tenía la particularidad que siempre se iba de forma ascendente. No había aristas que conecten la transitividad y además tampoco tiene bucles. Bueno, ese es el diagrama de Haas que tenemos acá. De acuerdo al diagrama de Haas, también hemos definido la clase anterior cuando vimos los elementos notables de un conjunto parcialmente ordenado. Allí vimos los elementos notables correspondientes a cotas, elemento mínimo, elemento máximo. Entonces, cuando vemos la definición de retícula, se dice de que siempre que obtengamos
un par de elementos en el cual pertenezcan, en este caso, al conjunto de partes de S, y determinemos que el ínfimo o el supremo, recuerden que ínfimo es en realidad la máxima cota inferior y el supremo es la mínima cota superior, estén relacionados por conjuntos que pertenezcan al mismo conjunto A, al mismo conjunto de partes. Bueno, si tomo dos pares de elementos, supongamos AB, y lo tomamos AB, AB tiene como cota superior al conjunto ABC, y ABC pertenece al conjunto A, o en este caso el conjunto L. Y tiene como cota inferior a quién? Al conjunto vacío. Es el elemento mínimo. Por lo tanto, AB tiene cota superior y cota inferior. Es un ordenado. Ahora, si tomo otro par de elementos, por ejemplo AC, que lo tenemos al lado, también tiene una cota superior, que es ABC, y también tiene una cota inferior. Fíjense que si seguimos las líneas, que es el conjunto vacío. Luego tomo otro par de elementos que ya tomé AB, tomé AC, tendría que tomar inexorablemente BC. Y a partir de BC también tengo un supremo que es ABC y un ínfimo que es el vacío. Así, para cualquier par de elementos, que ya hemos nombrado en este caso los tres pares de elementos, tienen una cota superior y una cota inferior. Por eso se dice que subconjuntos de un conjunto dado, ordenado en este caso por la inclusión, el supremo está dado por la unión y el ínfimo está dado por la intersección de conjuntos. Bueno, pero el supremo está dado por la unión. Entonces, si tengo BC, lo unimos, ¿sí? Y vamos a terminar encontrando ABC. O si considero la intersección de lo mismo, voy a tener que intersectarlo con el vacío y la intersección en este caso va a ser vacía. Por lo tanto, acá tendríamos ABC como supremo y vacío como ínfimo. Entonces, aquí estamos ante la presencia de una retícula. Fíjense que acá pusimos que el conjunto vacío es un elemento mínimo del conjunto PDS, en este caso el conjunto partes. Y el conjunto S es un conjunto máximo de PDS. S es justamente ¿quién? El formado por ABC. Por eso es que decimos que S es la mínima, es el supremo y en la mínima cota inferior, y y el conjunto vacío es la máxima cota inferior, o si lo queremos llamar así, como ínfimo. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos CAN, un entero positivo, ¿sí? Y CADN, el conjunto de todos los divisores positivos de n. Entonces, D sub n es una retícula bajo la relación de divisibilidad. Entonces, así, supongamos que tenemos n igual a 20. Entonces, tendría que pensar todos los números que dividen a 20, comenzando desde el 1. Entonces, 1 divide a 20, 2 divide a 20, no divide a 20, entonces no lo voy a incluir, fíjense que no está. El otro que continúa sería ¿quién? 4 que divide a 20, 5 divide a 20, 10 divide a 20, y luego puedo pensar en 11, en 12, en 13, en 14, en 15, pero ninguno de esos números divide a 20. 16, 17, 18, 19, ninguno de ellos divide 20. Solamente el que divide a 20 era el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 10 y el 20 mismo. Entonces, acá tenemos el conjunto formado por todos los divisores de 20. 1, 2, 4, 5, 10 y 20. Entonces, a partir de allí, vamos a formar un diagrama de Haas. En este caso, vamos a ir de forma ascendente. Fíjese que el primer elemento sería el 1, divide a 2, divide a 5. Pero resulta que el 2 con el 5 no se dividen, así que no pueden estar en la misma línea. Pero el 2 divide a quién? A 4. El 4 no divide al 5, así que no puede estar en la misma línea. Y el 4 divide a quién? Al 20. Perfecto, entonces esto va por una línea. Ahora bien, el 2 también divide al 10, el cual hay una relación entre el 2 y el 10. El 2 también divide al 20, pero no hace falta que lo coloquemos acá, porque esto sería una línea de transitividad, debido a que entonces acá no hace falta. Y el 10, bueno, y por este lado tendría que el 5 divide al 10 y el 10 divide al 20. Entonces ya tengo el diagrama de Haas para los divisores de 20.
Ahora también vamos a armar el diagrama de Hash, pero para los divisores de 30. Los divisores de 30 estarían dados por 1, 2, 3 también divide a 30, 5 divide a 30, 6 divide a 30, 10 divide a 30, 15 divide a 30, y si empezamos a probar 16, 17, 18, van a ver que esos no dividen a 30, hasta llegar al 30 mismo. Es decir, la manera de encontrar los divisores, vamos desde el 1 hasta el mismo número. A veces puede tener 2, 3, 4. Por ejemplo, los divisores del 7. Los divisores del 7 comenzaríamos con el 1 y el 7 mismo, es decir, tendría dos elementos. En este caso, como no son números primos, no son números, son números compuestos, esos números compuestos tienen una cantidad variable de números divisores de ellos. Entonces, este D30 está formado justamente por este diagrama de Hash, en el cual, bueno, vamos a colocar como mínimo a 1 y como máximo a 30. Y fíjense cómo vamos desde 1 hasta 2, desde 2 hasta 6 y desde 6 hasta 30. Pero del 2 también queda quién, hasta el 10, y del 10 hasta el 30. Luego también podemos ir del 1 al 3, del 3 al 6 y del 3 al 15. O podemos ir desde el 1 al 5 y desde el 5 al 10 y desde el 10 al 30, o desde el 1 al 5, del 5 al 15 y del 15 al 30. Todas las formas posibles en las que podemos conectar los divisores, en este caso de 30. Allí tenemos la representación de los diagramas de Hash para una retícula. Y esto, ¿por qué son retículas? Fíjense que tomo dos pares de elementos, por ejemplo, el 2 y el 10. Entre el 2 y el 10 tenemos un mínimo y un máximo. El máximo sería 20, porque si vamos por el lado del 10, tenemos el 20. Y si vamos por el 2, por el lado 2, iríamos hasta 4 y luego hasta 20. Ahora, si vamos para el mínimo, venimos por el lado 2, venimos a 1. Y por el lado 10, vendríamos a 5 y a 1. Quiere decir entonces que 2 de este diagrama de Hash. Quiere decir entonces que este diagrama de Hash califica como una retícula. De la misma manera, si analizamos los divisores de 30, cualquier par de elementos que tome, vamos a terminar como supremo o como mínima cota superior a 30 y como máxima cota inferior a 1. Entonces, allí tenemos dos ejemplos de retículas. Veamos otro ejercicios así, son los que están dentro del trabajo práctico, en donde yo les presento por ahí una serie de diagrama de Hash y ustedes tienen que identificar si corresponden o no a una retícula. Bueno, entonces, ¿cuáles de los siguientes diagramas de Hash representan retículas? Bueno, vamos a observar el primero. El primero tiene un orden lineal. Fíjense que comenzamos desde A, desde B pasamos a C y desde C hasta D. Todos los diagramas de Hash que tengan esta estructura representan una retícula. ¿Por qué? Porque cuando tomamos cualquier par de elementos que pertenezcan a este diagrama de Hash, siempre va a tener un supremo y siempre va a tener un ínfimo. Entonces estamos ante la presencia, por lo menos en el gráfico A, de una retícula. Veamos el B. El B es muy parecido a lo que analizamos en la diapositiva anterior. Cualquier par de elementos que tomemos siempre va a tener como ínfimo al elemento A y como supremo al elemento C. Veamos el C, y ese es lo que me interesa por allí. Fíjense de que si tomamos pares de elementos, por ejemplo, si tomo el B y el C, voy a tener un ínfimo, que en este caso es A. Pero el supremo va a estar dado por E, y a partir de E tengo para G y para F. Pero tiene que haber una única, y acá F y G no existen como supremos. Por lo tanto, acá estaríamos ante la presencia de un diagrama de Hash que no califica como retícula, porque tengo que considerar que cuando voy a hablar de un diagrama de una retícula, voy a hablar de una retícula cuando tome cualquier par de elementos de ese diagrama de Hash, una cota superior y una cota inferior.
que en este caso nosotros le llamamos supremo e ínfimo. Veamos el ejemplo D. El ejemplo D tenemos como mínimo al punto A y como máximo al punto E. Entonces, en este caso, representa una retícula, puesto de que cualquier par de elementos que tomemos, vamos a tener un supremo y un ínfimo. ¿Qué les quiero decir así, a priori, a manera de resumen? Cada vez que tengamos que identificar si un diagrama de Haas corresponde a una retícula, solamente tengo que identificar cuál es el supremo y cuál es el ínfimo. Si está bien definido cuál es el supremo y el ínfimo, ahí estamos ante la presencia de una retícula. En este caso, en el C, observen que no tenemos un supremo. El supremo tiene que ser único. Acá tenemos dos caminos. No sé si ahora, si hiciéramos un gráfico en el cual cerrábamos acá, bueno, ahí podríamos decir que ese punto sería el punto máximo o el supremo, y sí estaríamos ante la presencia de una retícula. Pero en este caso, no. Veamos otro ejemplo más. Acá tenemos el siguiente, el punto E. El diagrama, observamos que cualquier par de elementos que tomemos, siempre tenemos un mínimo y un máximo. Por lo tanto, estamos ante la presencia de una retícula. Veamos en este caso el F. Supongamos que vamos desde A, tenemos un mínimo y un supremo, pero vamos a ver una particularidad con respecto a este diagrama de Haas. Observemos en el punto D y el punto E. D tiene en este caso, no hay retículas. ¿Por qué? Porque no tenemos un máximo ni tampoco un mínimo. Es decir, tanto para D y para E o como para... Es decir, no hay una conexión justamente entre B y C. Entonces no los puedo comparar. No se da ni B y C ni con D y E. Entonces el diagrama F no representa una retícula, ya que no existen justamente D y E y justamente B o C. Veamos el diagrama G, si representa o no una retícula. Si bien hay un supremo y hay un ínfimo, fíjense que entre C y D no hay conexión. Es decir, no está C y D. Por lo tanto, tampoco representa una retícula. Y allí dimos, en los primeros tres ejemplos, creo, de la diapositiva anterior, estábamos trabajando con retículas. Y sí, en el A, B, D y E son retículas. Y justamente entre el F, el G y el C de los diagramas de Haas no son retículas. Son ejemplos de diagramas de Haas que no califican como retículas. Hay un teorema bastante importante en el cual yo le agregué ahí un ejemplo, pero ya les voy a compartir también unos videos donde vamos a aclarar por ahí los ejemplos de los mismos que estamos presentando acá en la diapositiva. El teorema establece lo siguiente: si tenemos una retícula con ordenado, es decir, un L1 y un L2 como retículas, entonces si tenemos una retícula en donde esa retícula se forma a través del producto cartesiano de las otras retículas y también asociada al orden parcial, L también es un orden parcial producto. ¿Qué significa esto? Que si tengo una retícula, que es un conjunto parcialmente ordenado con la relación menor igual, y tengo una retícula 2, que también es un conjunto parcialmente ordenado con la relación menor igual, si hacemos el producto cartesiano entre esas retículas, lo que vamos a obtener es otra retícula que también es un orden parcial, pero se conoce como orden parcial producto. Veamos un ejemplo, acá el ejemplo 7, en donde sea L1 y L2 retículas, y en esta figura que estamos presentando acá, respectivamente, entonces L1 por L2 también es una retícula. Fíjense que acá tenemos una retícula que le llamamos L1 y tenemos una retícula L2 representada a través del diagrama de Haas. La pregunta
que surgió fue justamente, si hago el producto cartesiano entre estas dos retículas, ya que las retículas son conjuntos, voy a obtener otro conjunto que va a representar el parcial, el producto parcial o del producto de orden parcial. Entonces el producto de orden parcial estaría dado. Fíjense que acá tenemos O1 e I1. Y acá tenemos O2, A, I2 y B. Son los elementos de L2. Entonces lo único que vamos a tener que hacer es el producto cartesiano entre ellos. Entonces voy a tener que hacer con cada uno de ellos. Fíjense que puse O1A que está acá. O1, O2 que está abajo. O1B que está ahí. Y O1 y 2 que está acá. Bien, ya hice O2 con todos los elementos. Ahora voy a hacer I1 con todos los elementos. I1A, que lo tenemos acá. I1, I2, que lo tenemos acá como supremo. I2B, que lo tenemos acá. Perdón, I1B. Y I1 O2, que lo tenemos acá. Y allí tenemos la retícula que representa el orden parcial producto. Hay una definición que más que nada se conoce como retículas isomorfas. Esta definición nos va a ayudar a resolver algunos ejercicios de trabajo práctico. Si la función f relaciona a dos retículas, recuerden que las retículas, cada vez que le diga retículas, en sus cabezas tiene que venir la idea de conjuntos, ¿sí? Que están relacionados a través de una relación, de una función. Se dice que es un isomorfismo del conjunto parcialmente ordenado, porque L1 y L2, además de ser conjuntos, es un conjunto parcialmente ordenado con una característica en particular, que tiene un ínfimo, que tiene un supremo para los elementos. Y si A y B son elementos de L1, entonces para que estas retículas, para que esta función que relaciona estas retículas sea isomorfa, se tiene que cumplir esta condición, de que f de A y B sea igual a f de A y f de B, y que f de A o B va a ser igual a f de A o f de B. Es decir, entonces que si dos retículas son isomorfas como conjuntos parcialmente ordenados, se dice que las retículas son isomorfas. Bien. Hay un ejemplo de las retículas isomorfas que se las voy a mostrar a través de un video en donde va a quedar un poquito más claro de a lo que corresponde al concepto de retículas isomorfas. Propiedades. Bueno, acá yo le hice un listado de todas las propiedades de las retículas que vamos a utilizar. Es necesario que las recordemos las propiedades porque después la vamos a usar. La vamos a usar ya en el siguiente tema, que ya es el último de la cátedra, que corresponde a las álgebras de Boole. Bueno, antes de demostrar diversas propiedades de la retícula, que de hecho nosotros no vamos a demostrarlas, solamente la vamos a enunciar, no vamos a entrar en tanto rigor matemático, solamente me interesa que la conozcan y que la sepan aplicar. Las demostraciones por ahí dentro de lo que corresponde a álgebra 1 no vamos a hacer hincapié. Sí quiero que puedan dominar las definiciones, puedan aplicar bien las definiciones e identificar los elementos para una retícula, para un grafo, para un conjunto parcialmente ordenado. Y bueno, y eso nos va a servir como base para poder entender las álgebras de Boole. Bueno, entonces, el primer punto, A es menor o igual que A o B y B es menor o igual que A o B. Ten en cuenta que A o B es una nota superior de A y B. Luego, si A es menor o igual que C y B es menor o igual que C, entonces se cumple esto de que A o B es menor o igual que C, A o B es la mínima cota superior de A y B. Luego hay otras dos propiedades más que ya es con la conjunción. Es exactamente la misma. A y B menor o igual que A y A y B menor o igual que B. Por lo tanto, A y B es una cota inferior de A y B.
Si C es menor o igual que A y C es menor o igual que B, entonces C es menor o igual que A y B. Y A y B es una máxima cota inferior de A y B. Luego tenemos el teorema 2. El teorema 2 es uno de los teoremas que corresponden a los más importantes de la teoría de retículas. Sea L una retícula, entonces para todo A y B en L se cumplen estas tres condiciones. Que A o B es igual a B si solo si A es menor o igual que B o anterior a B. Luego, A y B es igual a A si solo si A es menor o igual que B. Y A y B es igual a A si solo si A o B es igual a B. Y eso corresponde al teorema 2, que lo vamos a aceptar, no vamos a hacer la demostración. Veamos el teorema 3 y el teorema 4. El teorema 3 establece lo siguiente, son las propiedades. Sea L una retícula, entonces A o A es igual a A, que esas son las propiedades de ida en potencia. A y A es igual a A. Es una especie cuando decíamos P y P o P, que eso es igual a P en lógica. Bueno, justamente de allí derivan las propiedades de la retícula. A o B es igual a B o A, que es la propiedad conmutativa para la disyunción. También está la propiedad conmutativa para la conjunción. A y B es igual a B y A. Y luego las propiedades asociativas para la disyunción y la asociativa para la conjunción. También tenemos las propiedades de absorción, en donde tenemos, por ejemplo, A o el asociado entre A y B, eso es igual a A. Quiere decir entonces que estamos absorbiendo A y B. O también tenemos la propiedad de la absorción en términos de la conjunción. A conjunción del asociado entre A o B, eso es igual a A. Y un teorema 4, en el cual también lo vamos a aceptar sin demostración, que establece lo siguiente. Sea L una retícula, entonces para todo ABC en L, primero, si A es menor o igual que B, entonces se va a cumplir condiciones. Que A o C sea menor o igual que B o C. O también se puede cumplir en términos de la conjunción. A y C es menor o igual que B y C. La segunda consecuencia de ese teorema es que si A es menor o igual que C y B es menor o igual que C, si solo si A o B es menor o igual que C. Ahora bien, si C es menor o igual que A y C es menor o igual que B, si solo si C es menor o igual que A y B. Y un punto 4, si A es menor o igual que B y C es menor o igual que D, entonces puede suceder que A o C sea menor o igual que B o D. O que A y C es menor o igual que B y D. Son todas las propiedades de las retículas. Tipos especiales de retículas. Bueno, vamos a ver retículas acotadas cuando tienen un número, un elemento mínimo 0 y un elemento máximo 1. Entonces el elemento mínimo lo vamos a determinar con 0. Un elemento máximo con 1. Si L es una retícula acotada, entonces para perteneciente al conjunto A, me va a quedar las siguientes operaciones. A disyunción 0, eso va a ser igual a A. A disyunción 1, eso va a ser igual a 1. O si tenemos conjunción, A conjunción 0, eso va a ser igual a 0. A conjunción I, eso va a ser igual a A. Y el teorema 5, que si una retícula es finita, entonces acotada. Y entonces eso es algo para recordar. Si una retícula es finita, es decir, que tiene una cantidad de elementos contables, entonces está acotada. Y de que está acotada significa que tiene una cota inferior y una cota superior. Luego vamos a ver las retículas distributivas. Una retícula es L, una retícula L es distributiva cuando para cualesquiera de los elementos A, B, C perteneciente a L se cumple la siguiente condición. Que A conjunción entre el asociado de B o C es igual justamente al asociado entre A conjunción de C. O también podemos tener A disyunción el asociado de B conjunción C igual
al asociado entre A disyunción B, disyunción B, conjunción el asociado entre A disyunción C. Si vamos a ver un ejemplo, es igual que la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Es exactamente igual, el mismo formato, o la propiedad distributiva de la conjunción respecto de la disyunción y de la disyunción respecto de la conjunción cuando veíamos en lógica. Bueno, en el ejemplo 18 pide lo siguiente, muestre que las retículas de la figura no son distributivas. Bueno, yo les puse acá las figuras, estas dos figuras, y hay que mostrar de que no son distributivas. Bueno, fíjense el primero. Observo que tengo el elemento A y el asociado entre B o C. Entonces, el asociado entre B o C es igual a I, porque si vamos por el camino B, llegamos a I. O si vamos por el camino de C, es igual a I. Quiere decir entonces que el asociado entre B o C o disyunción C, obtenemos I. Por eso es que tenemos A disyunción, conjunción I. Y desde A hasta I solamente tenemos A. Entonces, acá tenemos A. Ahora, vamos a tomar el camino contrario. Voy a hacer A conjunción B, disyunción el asociado entre A conjunción C. A conjunción B. Si vamos desde A conjunción B, vamos a obtener ¿quién? B. Y si hacemos A conjunción C, eso me va a dar 0 porque no hay elemento en común. O también podríamos decir vacío. Pero en este caso 0. Y eso queda afectado a través de la disyunción. Entonces, tengo el 0, tengo A. Entonces, si tomo por un lado o tomo por el otro, ¿a dónde voy a llegar? Va a ser justamente a B. Por lo tanto, B. Quiere decir entonces que el esquema, o en este caso la retícula A, no es distributiva. Veamos el segundo ejemplo, el B. Por ejemplo, voy a tomar A, B, C, en este caso estos tres elementos, y voy a probar por un lado la distributividad. Entonces voy a tener A disyunción, el asociado entre B disyunción C. Entonces cuando tomo desde B por un lado, vamos ahí. Y desde C por el otro lado, llegamos ahí. Entonces quiere decir que B o C tenemos I. Y ya me queda justamente A conjunción I. Tengo A conjunción I, quiere decir que A conjunción I vamos a obtener A. Saben que I funciona como el elemento neutro. Mientras que en la otra parte, A conjunción B, el asociado, disyunción, el asociado de A conjunción C, A y B, A y B es igual a 0, porque no tenemos ningún camino que una justamente A y B. Entonces es igual a 0. A y C también es igual a 0, porque no tenemos ningún camino que una A y C. Por lo tanto, tenemos 0 disyunción 0. Y 0 disyunción 0 es igual a 0. Con el cual vemos que cada vez que operamos con las leyes distributivas, en este caso para estos dos diagramas de Haas, se cumple de que no son distributivas. Ejercicios así hay dentro del trabajo práctico, que bueno, ya lo vamos a ir desarrollando. Y una última definición, que es la de complemento. Sea L una retícula acotada con elemento máximo, en este caso I mínimo 0, sea A perteneciente a L, un elemento A' perteneciente a L, es el complemento de A si se cumple la siguiente condición. De que A disyunción A' es igual a 1 y de que A conjunción A' es igual a 0. Observación, hay que tener en cuenta de que 0' es igual a 1, que sería el complemento, y 1', el complemento de 1 sería 0. Recordemos que 1 sería el todo dentro de la teoría de conjunto y 0 vendría a ser el conjunto vacío.
Un teorema para que tengamos en cuenta es que es el teorema 7, sea L una retícula distributiva acotada, si existe un complemento es único. Pero eso va a suceder solamente si la retícula es acotada. Y las retículas en las que cada elemento tiene un complemento se llaman complementadas. ¿Sí? Algo para tener en cuenta entonces, que las retículas en las que cada elemento tiene un complemento se llaman complementadas. Bueno, hasta ahí sería la parte teórica de retículas. Voy a detener la grabación.